Seguimos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión, en esta noche, iba a decir calurosa, pero sé que como todas. ¿Qué diferencia hay de hoy de mañana de ayer? Pues igual. Seguimos hablando de arquitectura, bueno, en este caso de patrimonio, ya no tanto de arquitectura que también, porque, bueno, uno de los lugares más visitados, bueno, uno de los lugares, sí, especialmente visitados, y que además, como está muy en el centro de la ciudad, está muy al paso. Aparte de que además tienen lugares de restauración cerca que evidentemente es obligatorio pasar por allí. Hablamos de los refugios de la guerra civil que estuvieron cerrados durante un tiempo para, bueno, un lavado de cara, ¿no? Digamos, y en ese trabajo, en esos trabajos, la empresa encargada, bueno, detectó un deterioro notable en algunos de los elementos, especialmente hablaban de los grafitis que había internamente, y se ha decidido mantenerlos cerrados, no hay una fecha exacta para su apertura, pero para, bueno, pues trabajar sobre ellos, cuidarlos especialmente y, bueno, pues darle esa continuidad para que sigan siendo uno de los lugares más visitados y más reclamados, sobre todo porque la escenificación previa, esto es lo que es poner en valor las cosas, ¿no? Ves en ese vídeo, ¿no? que te ponen, escuchas la sensación, las experiencias, ¿no? Las vivencias de los almerienses que sí que tuvieron que usarlo, y luego es cuando te introduces con todo ese background, con toda esa información y con toda esa perspectiva y vas viendo, ¿no? Los refugios, si es un lugar. Yo creo que aquí sí, a diferencia desgraciadamente de los Torreones, pobrecillos ellos, pobrecitos míos, pero aquí sí los refugios los hemos visitado todos. Bueno, pues están ahora mismo cerrados. Vamos a escuchar lo que decía, creo que era ayer, me parece, el concejal de promoción de la ciudad y turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, al hilo de este cierre de los refugios de la guerra civil. Dentro de las obras que se están llevando a cabo se ha advertido por la empresa la necesidad de cerrar el espacio al público de cara a una correcta conservación de todo el revestimiento y especialmente de los grafitis. Por tanto, hemos considerado, en atención a esas indicaciones que ha hecho la propia empresa y dada la máxima responsabilidad que tenemos nosotros como administración para llevar a cabo una correcta conservación, por encima incluso del disfrute por los propios vecinos, cerrar el espacio en tanto en cuanto no tengamos la seguridad y la certeza absoluta de que esos trabajos de conservación se pueden hacer de una manera correcta. Bueno, no hay fecha, David, pero bueno, que se pongan bien. Está claro, no hay fecha de apertura todavía y sería importante que se abriera cuanto antes, pero evidentemente garantizando esas medidas de seguridad y que van a estar en su máximo exponente, ¿no? Que no va a haber ningún problema de conservación, pero sí es cierto que es un monumento que en 2024 recibió a 50.000 visitantes, creo que está en el top 3, top 2, detrás de la Alcazaba quizás, de monumentos más visitados en Almería. Y entonces es importante que no perdamos ese gancho, ¿no? Estamos hablando de ese patrimonio que hay que cuidar, que hay que poner nuevos puntos turísticos, pues que el visitante también disponga cuanto antes de ese enclave, que además creo que coincidió esas labores de mantenimiento con aquel incendio que hubo en el cuadro eléctrico del kiosco de al lado. Correcto. Sí. Y fíjate que quería comentar una anécdota que ocurrió ese mismo día, porque a ver, cuenta. Había una veintena de visitantes ingleses visitando los refugios. ¿Qué pasa? De repente se produce el fuego y claro, al salir, pues con todo el hollín, bueno, no creo que llegara a esa situación, pues uno de los extranjeros dijo que había sido una visita muy realista. Pensaron incluso que estaba preparado para el atrezo un poco, ¿no? La ambientación. Especiales, sí, vamos, sí. Magnífico. Es como se lo montan estos de Almería, ¿no? Sí. Montan una guerra civil para que se pueda meter la gente dentro. Bueno, fuera de bromas, evidentemente que sí que hay que cuidar las cosas. Yo hay que agradecer la prudencia, ¿no? Es decir, seguridad, conservación y luego ya el disfrute. Primero vamos como ha dicho David, pues hubo un incendio, se aprovechó y vamos a terminar de adecentar, limpiar, mejorar señalética, mejorar accesibilidad, y se han dado cuenta de este problema. Hace falta un poco tiempo más. Es verdad que el sin tener una fecha pues, nos puede poner un poco nervioso porque no sabemos hasta qué punto está eso deteriorado o cuándo se va a poder arreglar. Pero esperemos que, bueno, pues que en ese segundo análisis que van a hacer para comprobar que haya esa bacteria que están buscando, que permita consolidar el revestimiento,
pues que de positivo, o sea, de que esté, y si no, pues como ya han anunciado, pues buscarán otra alternativa, ¿no? Para no estar sin tiempo, sin saber cuándo poder actuar, porque tampoco es bueno, ¿no? Como hemos dicho antes, que las cosas se queden cerradas. Entonces, pues nada, pues me parece que es de destacar esa prudencia y esa tranquilidad a la hora de decir, señores, vamos a hacer las cosas bien, que hay veces que ya sabemos todos que en política hay mucha prisa y a veces hay que correr y hay que dar resultados, pero que en este caso que se decida actuar poniendo por delante la seguridad, la conservación, me parece muy acertado. ¿Has dicho que es una bacteria? Sí, es una bacteria, parece ser, está leyendo un poco sobre el tema. En el mundo de la química aplicada a la arquitectura no soy nada experto, pero sí, parece ser que es un tratamiento que requiere la existencia de una bacteria en la pared para consolidar el revestimiento. Entonces, si no existe esa bacteria, el tratamiento que se le da no funciona. Y entonces, pues están esperando a ver si... parece ser que los indicadores han sido mínimos y van a repetirlo. Si vuelven a dar mínimos, pues no se puede dar ese tratamiento, ¿no? Y habrá que buscar otras soluciones. Es muy curioso, un problema técnico provocado porque no hay suficientes bacterias, ¿no? Sí. A ver, no tengo ni idea de estas cosas, pero me sorprende, ¿no? Desde el desconocimiento absoluto a uno le choca, ¿no?, escuchar ese tipo de... Pero al final está claro que a nivel químico ya la ciencia ha avanzado hasta aunarla con la arquitectura y con todo tipo de prácticas. En la arquitectura hay una rama en la arquitectura, en la industria aplicada a la arquitectura, hay cada vez una rama mayor de productos, de tratamientos químicos para limpiezas, para consolidaciones, que son de aplicación pues muy experta y en casos muy puntuales que hay que ser un verdadero experto y conocedor para poder trabajarlo. Así que espero que hay en muchos campos, no solamente en este campo de la consolidación, así que hay que darle a los expertos en esta materia ese espacio y ese tiempo para que hagan los análisis pertinentes y vean si se puede aplicar. Estaba cayendo yo en un detalle, como esta noche todavía no he dicho la tontería de la noche, pues venga, voy a atreverme ahora. No, en realidad no es ninguna tontería, probablemente toda la rama de química de la Universidad de Almería esté muy contenta que cuente cosas como esta, que yo espero no equivocarme demasiado. Algún error seguro que voy a cometer, pero bueno, permíteme esta licencia. Estabas hablando del tema de la bacteria para que fije, para que, digamos, ayude a absorber, fijar, retener, conservar, ¿vale? En fin, el producto, lo que sea. El tratamiento y todo eso. Y me estaba acordando de una cosa que vi el otro día en redes, que normalmente es una forma extraordinaria de perder el tiempo sin mayor beneficio, pero hay otras cosas donde sí te quedas, te retienes. Y estaba acordándome de, ahora que decías tú que había un elemento extraño que ayuda a fijar y tal, y me estaba acordando de cómo crearon el helado con cobertura de chocolate. Diréis, ¿qué tiene que ver esto? Pues lo voy a explicar. O sea, una empresa muy conocida, primerísima línea, española, tenía un helado de nata y quería darle la cobertura de chocolate. No era capaz de fijar el chocolate a la nata, ¿no? Lo que es el helado puro. Y estuvieron ahí, pero días y días y días y días y días, y no eran capaces, ¿no? Hasta que un chocolatero un día, por cuestiones de la vida, les dijo, es que lo estáis haciendo mal. Tenéis que... Y aquí es donde mi memoria puede patinar, pero si no es eso, era algo parecido. Tenéis que darle más espacio como a la nata, lo que es a la parte interior del helado, generar huecos de aire para que el chocolate por fuera se pueda fijar. Entonces dices tú, si te vas a la microcirugía del helado o del aire y tal, dices, pues si hay un hueco, ¿cómo se va a fijar? Pues sí. Y con ese hueco dentro del helado fijaron el chocolate y ahora tenemos, pues eso, el almendral, el frac, el otro, el de la moto, todo esto. Perdonadme, es la tontería. La ciencia veraniega. Pero ahora los de igual estarán diciendo, ¿ves cómo la química funciona para todas estas cosas? Incluso hasta que para la noche de un 8 de julio en la tele digan estas cositas. Bueno, pues nada. Oye, por cierto, bueno, no sé si queréis comentar alguna más de los refugios, pero me estaba acordando de algo porque coincidimos hace como un par de semanas o algo así en la presentación de Puerto Ciudad. Me río porque es muy crítico con esto y me estaba contando en la Sala Varadero.
estaba diciendo cuando salimos que sí, que está muy chulo todo, pero que se han quedado a medias. Entonces, no quiero poner yo en mi boca palabras tuyas. Que, a ver, Puerto Ciudad, bien, guay, pero le ha pillado una peguilla por ahí, me parece, ¿no? Sí, te lo comenté ahí, como se dice, fuera del micrófono, ¿no? Sí, pues ahora al micrófono. Aquí estamos. Torea. No, ningún problema, porque de hecho, bueno, vamos a salir también en una entrevista que nos han hecho para hablar también del Puerto Ciudad y vamos a decir lo mismo, o sea que lo tengo reciente. No, el tema es lo que hemos comentado. Está el Puerto Ciudad, pues las actuaciones que se van a hacer, pues son actuaciones que entiendo yo que son más de, bueno, hemos entendido en el colegio que hemos estado analizando un poco la información del vídeo que han mandado y tal, son unos trabajos más de reurbanización de espacios, casi la mayoría de ellos ya están absorbidos por la ciudad o usados por la ciudad. Es verdad que hay una zona nueva de una demolición de parte de una valla, de donde se hacen algunas pequeñas pues, ferias en Navidad o en octubre y tal, pues que van a estar un poco más incorporadas al Muelle Levante. El Muelle Levante va a dejar de ser un aparcamiento, va a ser un espacio mucho más vividero y usable, pero lo que nos gustaría desde el colegio es que esto fuese como una primera fase de lo que creo que la sociedad entiende por lo que es el Puerto Ciudad, que yo creo que la sociedad de Almería anhela y quiere que el Puerto Ciudad sea la llegada del casco histórico a tocar el mar. Y eso se lleva hablando años y décadas, ¿no? Y yo creo que de verdad eso ayudaría a mejorar el uso, el mantenimiento, el funcionamiento, la despoblación del casco histórico. Que el Parque Nicolás Salmerón, que también se ha anunciado unas actuaciones también de homogenización de superficies y todo eso, que se convierta en un eje vertebrador de todo ese barrio con el puerto, y a ver con la vía parque pues si se reduce un poco el tráfico, a ver si hay que hacer algún tipo de intervención para minimizar ese tráfico. Pero yo creo que de verdad esta actuación que es razonable, pero que creo que debería ser una primera fase de otras que no debemos olvidar, y creo que Almería debe ser ambiciosa en ese sentido. Creo que Almería no nos podemos conformar con lo posible, sino que tenemos que mirar, y si ahora no es posible, no hagamos nada que comprometa que en las próximas décadas sea posible, para quien pueda que lo haga, ¿no? Y entonces en ese sentido pues sí, es verdad que hicimos ese comentario que nos parece bien, pero que aparte de cambiar pavimentos y aparte de hacer ciertas cosas, hay que trabajar por lo que la sociedad desea y por lo que creo que es importante para Almería. O sea, entiendo, por hacer un titular, no simplemente Puerto Ciudad como meta, sino como camino hacia todavía cosas mayores. Efectivamente. Hay un master plan que se desarrolló en un convenio que firmaron la Fundación Bay Almería Port con la Autoridad Portuaria, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, que el concurso lo ganó un equipo de reconocido prestigio que ha desarrollado también puertos en Santander, etc. Ese master plan se expuso, se aprobó, y esto, bueno, pues podría formar parte dentro de ese master plan, que ahora mismo no soy a hablar de él, pues podría formar parte de una de esas fases, ¿no? De una de esas alternativas que se podían barajar, el uso del Muelle de Levante, cómo conectamos con el paseo marítimo, pero yo creo que lo que necesita Almería como ciudad, estoy hablando del punto de vista de la ciudad, claro, si nos ponemos a hablar del punto de vista del puerto, pues me van a decir, oye, pues no, eso el puerto no lo necesita, ¿no? El puerto necesita otras cosas, ¿no? Pero es verdad que yo ahí no me puedo meter, pues porque tampoco soy ni ingeniero de caminos ni experto en puertos, ¿no? Pero yo creo que el futuro del casco histórico de Almería necesitaría, aparte de las intervenciones que se están haciendo, que están bien y que son necesarias, seguir pensando con mayúsculas y con ambición para las siguientes fases, que sean las que incluso desde el Plan Estratégico 2030 se llegaron a hablar o a comentar de esa posibilidad, ¿no? Me parece una visión muy complementaria de lo que se ha presentado, o sea, es decir, en realidad no me parece que sea una crítica con los ojos cerrados, es decir, oye, no me gusta, ¿por qué? Porque no me gusta, ¿pero por qué? Porque no me gusta. O sea, no, creo que no es eso, ¿no? Sino simplemente es pues, un camino que yo creo que coincidimos en la línea un poco maestra, que está bien, pero que tiene que darse continuidad a ello. Y me viene bien eso para recordar o volver a comentar algo que en su momento ya dijimos y no hace mucho, que tiene que ver con la cantidad de obras que tenemos ahora en Almería. Probablemente a nivel individual, ¿vale? Como ciudadano, como almeriense, que tiene que coger una calle o tiene que coger un coche, que tiene que andar, nos molesta. Iba a decir, nos toca las narices, aunque igual no es el apéndice exactamente el que nos toca, pero sí, a todos, absolutamente a todos. Ahora bien,
Si no se hacen las cosas, malo, porque hay un inmovilismo absoluto. Y si se hacen las cosas, da la sensación que casi peor, porque me molesta. O sea, vamos a ver una cosa. Si queremos el puerto ciudad, como José ha dicho, tendrá que acabarse el que hay y luego ampliarlo, con lo cual habrá obras, en lugar de para 2 años, para 4. Si hay que hacer ahora las obras, que son las famosísimas obras del paseo, si no las hacemos es que se muere esto, si las hacemos es que nos molesta. Y no, o sea, y me pongo en la piel o en los zapatos, como dicen en inglés, es ponerse en los pies, ¿no? Los zapatos, vale. No, de los empresarios, de los emprendedores, de los comerciantes, que lo están sufriendo desde el 1 de enero, que lo siguen sufriendo a día de hoy y que lo van a seguir sufriendo, esperemos que de cara a la Navidad concluya todo. Pero cuando eso concluye, cuando las lágrimas se hayan secado y los disgustos se hayan pasado y las deudas se hayan arreglado, tendremos una ciudad espectacular. Tendremos una ciudad extraordinaria. Y en el camino hay que soportar la crítica y hay que soportar la pena, el error y que te venga un palé de losa rota. Pues sí. No quiere decir que haya que pasar de puntillas sobre ello y... No, fiscalizarlo y apretar. Claro. Por supuesto que sí, pero creo que el ejercicio de valentía cuando una persona en su casa se mete en una obra hay que multiplicarla por 100.000 cuando en una ciudad o en una comunidad o en un país deciden hacer obras con el coste que eso supone. Totalmente. Nosotros decimos en el gremio que los clientes o los ciudadanos están deseando que lleguemos y luego deseando que nos vayamos, ¿vale? Porque las obras cuando se proyectan es porque tienes un deseo o una necesidad de ejecutar una obra. Entonces, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y en cuanto metes la piqueta es cuándo te vas, ¿no? Ruido, polvo, molestias, problemas de accesibilidad. Pero es que no hay otra manera de hacerlo. Se hace de la mejor manera posible para mantener plazos, seguridad, y la gente tiene que entender que las obras pues, tienen sus inconvenientes, sus molestias. Lo que sí está pasando es que por circunstancias de la programación o porque no ha podido ser antes, que han coincidido muchas en el momento, ¿no? La entrada de la 7 del puerto, la variante de la 7 desde Viator, el paseo, el soterramiento. Han coincidido muchas, pero es que también lo estamos sufriendo los del gremio de la arquitectura y la construcción, porque no hay camino hormigonera, no hay bombeo, claro. No hay empresas de control de calidad, que llega no hay un punto albañiles. Que te preguntas si habrá obreros siquiera para tanta obra, ¿no? Es que complejo. Yo lo pienso, se tiene que estar trayendo ya de Murcia, de Granada, porque el nivel que hay actualmente en Almería, como tú decías, todo se ha juntado y es como habrá piedra suficiente para poner paseo. Sí. Paciencia y, como bien has dicho, espero que todas las obras que se han proyectado, todas sean un éxito, que el paseo la gente la asuma como propio, que lo disfrute, que de verdad sirva para lo que se pretende, que es revitalizar toda esa zona. Las peatonalizaciones que se han hecho alrededor del paseo, hemos visto con el paso del tiempo que han servido, que en otras ciudades, Méndez Núñez, etcétera. Bueno, esto no es una peatonalización pura, por así decirlo, pero esperemos que esta obra, el AVE, que el Puerto Ciudad, que todo sea absorbido por la ciudadanía como propio y sea agradecido con el paso del tiempo. Eso no quita que tenemos que seguir siendo ambiciosos. No digamos ya la ciudad ya está terminada. Ya está. No, la ciudad no se termina nunca. La ciudad es un organismo vivo, la ciudad no para de cambiar de requisitos, de necesidades, a adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas comunicaciones. Cualquier intervención potente, como puede ser el Centro Comercial Torre Cárdenas, cambia la movilidad en la ciudad. Hay que volver a buscar alternativas de movilidad. Hay una obra también allí, alrededor, sí. En el acceso, desde la rotonda del Puche, de Mare Nostrum, un poquito más arriba, en fin, hasta la propia rotonda del Burger King, que no sé cómo se llama esa calle. Sí. Pero hay también un corte importante porque además hay unas tuberías y, en fin, un lío también realmente gordo. Estamos en el último ratito, en el rush final, en el sprint final de nuestro programa, pero tenemos que hablar del verano. Casi 3.300 horas, creo que son 3.997 o algo así. Las horas de sol que tiene Almería, lo que le pone en el ranking número 1, en el top de las ciudades europeas, evidentemente españolas, con mayor número de horas de sol al año. Y eso
ha sido aprovechado estos días, creo que fue el fin de semana, no sé si fue el viernes o el sábado, para una actividad de concienciación de la Asociación Española contra el Cáncer para concienciar de la importancia de la protección para evitar el carcinoma y el melanoma. Vamos a escuchar la información. Almería es el lugar de España con más horas de sol y eso nos obliga a prestar especial atención al cuidado de nuestra piel los 365 días del año. En verano, más aún, ya que los rayos solares inciden de manera más agresiva y pasamos también más tiempo expuestos a ellos. Como todos los años, pero este año un poquito más, 2024, Almería, resulta que somos los líderes de España y de Europa en horas de sol al año. Tenemos 3.298 horas de sol al año, casi 3.300. 100 horas más que Cádiz, que es la que nos sigue, y bastantes más que las Islas Canarias. ¿Esto qué significa? Pues que los almerienses vamos a tener muchísimas más posibilidades que el resto del país y del resto de europeos de tener un cáncer de piel, un envejecimiento cutáneo, una alergia solar, es decir, las patologías derivadas de la exposición solar. El pasado año se diagnosticaron 20.329 nuevos casos de cáncer de piel. En Almería, 176 casos y 13 almerienses fallecieron como consecuencia de una exposición excesiva al sol. El cáncer de piel es uno de los más agresivos y de los que más rápido generan metástasis, pero también es muy fácil prevenirlo. Es importante evitar la exposición solar en las horas centrales del día, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, y utilizar siempre, también en invierno, un fotoprotector adecuado. Todos tenemos que salir a tomar el sol porque es buenísimo para nuestra salud, para nuestra piel, para nuestra alegría, para nuestra felicidad, pero también es verdad que un año más la asociación sale a la calle para alertar de los riesgos que conlleva una exposición excesiva al sol. Incidir en la importancia del uso del fotoprotector, sobre todo aquí en Almería, es muy importante hacerlo de la forma adecuada. Siempre tener en cuenta que hay que utilizar los 2 dedos de fotoprotección para la cara y 4 dedos que serían para el pecho y para el resto del cuerpo, también para las piernas. Luego siempre se olvida muchas veces aplicar protector solar en zonas tan importantes como pueden ser los empeines o la zona de las orejas. Y a todo se suma el uso de medidas físicas como sombreros, gafas de sol o prendas de manga larga y la autoexploración. Para ello es importante observar nuestros lunares, ver si cambian de forma, color o espesor y acudir cuanto antes a un especialista. Cuando noten una costra que cae, se queda una heridita, sangra, estaremos probablemente ante un carcinoma de piel no melanoma. Eso hay que consultar lo más rápido que pueda. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y tiene memoria. Por eso es necesario prestar especial atención a los menores y protegerlos siempre del sol para conseguir que esas cifras de incidencia del melanoma no sigan creciendo. Pues ha habido un incremento del 40% en los últimos años de patologías de este tipo. David, José. Pues fíjate, precisamente te quería comentar yo una entrevista que hicimos recientemente en el periódico Ideal al dermatólogo Ramón Fernández Miranda, que hablaba de un dato muy importante en cuanto a la prevención, y es que quizá, y sí la tenemos con los niños, evidentemente su piel es más delicada, pero es que hablaba de un dato y es que si sufres 5 quemaduras solares antes de los 20 años, tienes un 80% más de probabilidades de sufrir un melanoma. Que es un dato Cuidado, que puede dar un poco de susto, pero bueno, que al final vamos a ver más las horas de sol de Almería como una amenaza y ni mucho menos se tiene que tomar así. Existen medidas de prevención que están más que claras, de 12 a 4 no te pongas al sol como si fuese aquí tu amigo o algo. Es que quema, o sea, es que El igual quema. Quizás que tu piel se vuelva rojiza como si estuviese entorrando, pues tiene como una especie de advertencia ya de que no debería estar más tiempo al sol. Evidentemente crema, factor 50 siempre, si es posible, o de ahí para arriba, y cada vez que te dé un baño te vuelves a poner la crema. Son medidas muy básicas que sabemos desde niños y que a veces se nos olvidan. Incluso la gente hoy día se pone productos químicos para acelerar ese quemado, que además no están ni bien testados, no se sabe a largo plazo cómo puede afectar eso. Yo creo que hay que tener un poco de sentido común y poco más. Pues sí, lo que dice ahí, o sea, sentido común, protección física, gorra, manga larga. Yo intento en verano, la gente me dice, ¿qué calor vas con manga larga? Siempre, casi siempre voy en verano con manga larga.
y me acabo de comprar una gorra. Pero volviendo a lo que hablábamos antes de los torreones, cuando hablábamos de los arquitectos de antes, ciudad mediterránea. Ciudad mediterránea me refiero a la ciudad de calle estrecha, la ciudad de sombra. La ciudad de sombra, de edificio que da sombra a la calle, de vegetación que da sombra a la calle, o sea, que desde el urbanismo y desde el diseño de los edificios y tal, podamos mejorar para que la ciudad también sea más vividera en la calle, que podamos salir a la calle y disfrutarlo porque el urbanismo me lo permite. Pues de esta manera hemos llegado al final. Gracias, José Díaz. Hoy hemos tenido conexión arquitectónica a Almería. Totalmente, y encantado de venir aquí con vosotros a hablar de arquitectura de urbanismo. Claro que sí. Y gracias, David Roz. Muchas Nos gracias. vemos en el diario Ideal. Nos vamos a marchar y lo vamos a hacer con un poquito de música porque hace unos días, pues igual los días se han convertido en semanas, pero bueno. Se celebró la gala final de año me refiero de curso, cuidado, no estamos con las uvas, tranquilo, que estamos con el calor. The Classic Jazz fue en el Auditorio Maestro Padilla, así que vamos a recoger algunas de las imágenes que con Pablo Mazuecos y todo el equipo, incluso el oso, que está el oso inflable por ahí en un rincón del escenario. Con ellos nos marchamos, que paséis muy buena noche, fresquita sobre todo, hidratados mucho, y mañana a las 10:30 volvemos aquí en Conexión Almería. Adiós. Y este es el teatro